Bien, el 23, bueno, a finales de agosto y a principios de este mes de septiembre salió una noticia, yo la leí en el periódico y también se hicieron eco de la misma en el telediario, diciendo que el 23 de septiembre se iba a acabar el mundo. Y probablemente lo habéis oído. Y decía que un grupo de astrónomos y de numerólogos que les gustaba la numerología bíblica habían predicho que el 23 de septiembre se iba a acabar el mundo. ¿Qué pasó el 23 de septiembre? Que no se ha acabado el mundo. Resulta que esa predicción también la hicieron en el 2016, en el 2015 y según he visto en el 14 también. Si siguen así, lo mismo aciertan alguna vez, porque probabilidades hay. Y harán sus estudios, pero los estudios del hombre pues no llevan a ninguna parte. Estando Jesús con sus discípulos, los discípulos, Pedro sobre todo le dijo, mira estos edificios de la ciudad de Jerusalén, y mira este templo, qué increíble es, qué fastuoso, en esto tenemos puesta nuestra confianza y esta fortaleza que tienen estas edificaciones nos sirve como orgullo y baluarte. Pero Jesús le dijo, mira, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos dijeron, madre mía, lo que acaba de decir, y se debieron de quedar pensando, porque eso fue hacia la salida del templo, y llegaron al Monte de los Olivos y entonces le preguntaron otra vez, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y qué señal habrá de la venida del Hijo del Hombre y del fin? Una pregunta un poco liada, tanto como ellos estaban, porque ellos estaban asociando la destrucción del templo con el fin. O sea, después de eso ya no podía haber nada más, porque eso era lo más importante para ellos. Y entonces Jesús les da la primera enseñanza, y yo creo que la única enseñanza escatológica que les da, y está recogida en Mateo 24, en Mateo 25, en Marcos 13 y en Lucas 17, que son paralelos, y les habla sobre la conquista de Jerusalén, la toma del templo y la destrucción del templo y de los últimos tiempos, todo en una misma respuesta. A mí siempre he luchado un montón con este texto porque me volvía loco. Le hicieron muchas preguntas muy entremezcladas y no me quedaba muy clara. Y Jesús encima le responde también muy lioso, porque les habla del templo, les habla de los tiempos del fin, les habla de las señales y de su venida. Hasta que llegué a la conclusión, y a mí me ha servido, pero no quiere decir que sea la forma correcta de entenderlo, pero me ha ayudado mucho y me ha dado tranquilidad, y es la propuesta que os planteo, es considerar que Jesús tenía en mente que esos tiempos convulsos y esos tiempos violentos que se avecinaban sobre Palestina, sobre Jerusalén y sobre sus discípulos, y esos tiempos que iban a acontecer en los que se iba a destruir el templo y de guerras y de hambre, eran tipológicos, eran un tipo, una imagen de lo que había de venir antes del fin. Y esos tiempos siguen pasando y siguen siendo un tipo y un reflejo de lo que pasará antes de que Cristo vuelva. Y al entenderlo así, como que todo encaja un poquito y todo cobra sentido. Bien, cuando sentí en mi corazón hablaros sobre esto, me dio un cansancio terrible solo de pensarlo, porque son 2 capítulos enteros y evidentemente no lo vamos a leer. Sí, voy a hablaros de 3 cosas importantes y vamos a ir leyendo diversos versículos, pero voy a pedir que tengáis vuestras Biblias abiertas en Mateo 24. Como os digo, se repite el acontecimiento en Marcos y en Lucas,
pero Mateo 24 es, si queréis, el más completo de los tres textos que se refieren al mismo evento. Y que tengáis en mente que Jesús, y lo que tenían en mente los discípulos, era la destrucción del templo y los tiempos convulsos que habían de venir. Y la respuesta que les da Cristo con respecto a ese momento que iban a vivir, que es aplicable al tiempo que estamos viviendo y lo será antes de la segunda venida. Lo primero que les dice, bueno, les da tres consejos. Les dice, mirad que nadie os engañe. Les dice, no os turbéis. Luego cuando empieza a hablar de las señales, y les dice, velad. Y de esas tres cosas os voy a hablar. La primera, mirad que nadie os engañe. El Mateo 24, 4 y 5, y vamos a saltar y me seguís, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El Salvador, el ungido. El ungido. Y a muchos engañarán. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 23 y 24 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, fijaos, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bien, los tiempos convulsos son idóneos para el engaño. En los tiempos complicados y que son convulsos, otra vez lo digo, la gente con necesidad tiene temor y busca respuestas y busca soluciones. Y si son fáciles y fáciles de conseguir y rápidas, muchísimo mejor. Leía también que con la crisis los timos se han multiplicado por, bueno, decía el número, no me acuerdo, pero era una barbaridad. Y la Guardia Civil y la Policía Municipal y la Policía Nacional tienen una página web específica contra los timos. No son timos nuevos, bueno, algunos sí, pero son los de toda la vida. Lo único que en este tiempo de crisis económica se habían multiplicado. Y había uno en especial que se aprovechaba de la crisis de aquellos que no tenían trabajo y ponían ofertas de trabajo para captar gente y les hacían pagar antes de acceder a ese trabajo. Y ese timo ha sido conocido. Y esta gente mala se aprovechaba de esa necesidad y de esa crisis engañando. Lo que quiero decir es que en los tiempos convulsos esto pasa y esto se da. Y el Señor les advierte, no os dejéis engañar, y les advierte, no os dejéis engañar en tres aspectos. Primero, en doctrina. No os dejéis engañar si os dicen que el Cristo está aquí, que el Cristo está allí, porque no, lo que yo he dicho está bien claro y lo que la palabra dice de mí está bien clara. Así que en doctrina se van a levantar falsos profetas, se va a levantar gente que venga a contaros milongas, pero no os dejéis engañar. Se va a levantar gente que predique doctrina que te guste porque son pseudo soluciones fáciles, pero que no se ajustan a la palabra y que van a intentar engañarte, incluso van a hacer señales, pero a ver dónde está puesto tu corazón, si es en mis enseñanzas o no. ¿Cómo se evita el engaño en cuanto a la falsa doctrina? ¿Alguna pista? Conociendo la palabra. Es que no os podría decir un montón de cosas bonitas, pero es que no hay otra manera. Si no te gusta leer, lo siento, póntela en audio, pero estudia la palabra, que esa sea tu roca, que tu espíritu sea como el espíritu de aquellos de Berea. Sabéis que el apóstol Pablo llegó y les predicó sobre Cristo, y ellos lo que hicieron fue con las escrituras analizar si lo que se les decía era cierto.
Y así vosotros tenéis que filtrar toda enseñanza que os llega y que escucháis, sea aquí en la iglesia, sea por internet, que ha hecho mucho daño, igual que las redes sociales, sea en el telediario, sea donde sea. Toda nuestra vida y toda nuestra doctrina y nuestro esquema de pensamiento debe estar filtrado a la luz de la palabra. Y así debemos ser y ahí debemos estar cimentados. La segunda cosa, esos tres ámbitos en los que el enemigo nos va a intentar engañar en estos tiempos convulsos, es en la duda, introducir la duda. El apóstol Pedro sabía que ese peligro se había introducido en su iglesia y que esa doctrina se había metido, y les escribe a los destinatarios de su carta diciendo en 2 de Pedro 3:3, si queréis buscarlo, pero vamos, no hace falta, yo lo voy a leer. Le dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este era su argumento. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años, ¿cómo? Como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como os digo, el apóstol Pedro sabía que esta doctrina se había introducido en la iglesia, y lo que decían es: bueno, eso de que todo se va a acabar y de que Jesús vuelve, requiere una cantidad de fe demasiado grande, y además todo sigue igual, desde el principio y desde que tenemos registros, todo no ha cambiado. Todo está firme, está seguro y no pasa nada. Y en esa línea iba el artículo que leí sobre la noticia de la destrucción del mundo. Decía la periodista, de una forma muy aguda y humorística, que habían dicho que se iba a acabar el mundo un montón de veces. Y es cierto, un montón de veces he dicho que se va a acabar el mundo. Pero que las cosas seguían igual y que eso eran fábulas y eran cuentos. Bien, ese es el ataque de la duda. No os dejéis engañar, Cristo viene. Y no sé cuándo será, si mañana o dentro de un mes o no lo voy a ver, pero Cristo viene. Y si nos parece que está tardando, es porque Él tiene sus propósitos y tiene su tiempo. Pero la duda no me va a engañar a mí, porque tengo la certeza, y Él lo ha dicho, de que va a venir. Siempre me ha gustado la gente de palabra. Los que te dicen que van a hacer una cosa y la hacen. Quizá porque me crié con una figura paterna que no era muy de palabra, que no cumplía con sus promesas, y me gusta más lo contrario. Me gusta la gente que te dice una cosa y la cumple, y que tiene palabra y es firme en su palabra. Y las promesas de Dios, si hay algo firme en cuanto a la palabra, son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son en Cristo sí y amén, se van a cumplir. Y Cristo dijo que volvería. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y con respecto al fin de los tiempos, lo que Cristo dijo es bien claro: yo vuelvo y vengo en gloria y vengo por mi iglesia y vengo por vosotros. No os dejéis engañar. Y ese es el primer punto que hemos tratado. Y el tercer aspecto en el que no nos debemos dejar engañar es en el tiempo. En cuanto al tiempo, que le gusta calcular mucho a la gente, no nos debemos dejar engañar. Mateo 24, 6 y 7 dice: y oiréis de guerra
y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿A qué? ¿Aún no? Vale, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La palabra que se utiliza en griego para hacer alusión a estos dolores son los dolores de parto. La mujer que va a dar a luz tiene unos dolores que van en aumento. Vamos, yo no lo sé, pero dicen que son unos dolores estupendos, que van en aumento y que hasta que se produce el alumbramiento y el fin es, por lo general, alegre. Bien, ¿y cuáles son las señales a las que alude Jesucristo con estos dolores? Pues son claras. Falsa doctrina, que hemos hablado al principio, guerras, pestes, hambres, terremotos, persecuciones de dentro y de fuera, predicación universal, que todo el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Y todo esto son los dolores de parto. Cuando pensaba en esto, pensaba, todo esto ha ido aconteciendo a lo largo de la historia. Falsa doctrina, desde el primer siglo, en la iglesia primitiva había falsa doctrina. Guerras, ¿cuándo ha dejado de haber guerras? Pestes, enfermedades, siguen saliendo nuevas y ya con las antiguas nos cuesta luchar, pues imaginaos, siguen saliendo nuevas. Hambre, hay hambre, tristemente, y para nuestra vergüenza, sigue habiendo hambre en este mundo. ¿Y terremotos, qué pensáis? Y aquí no pone huracanes, pero yo lo pondría también, porque es una señal estupenda. Persecución a la iglesia, ha habido y hay persecución y habrá persecución. Y se ha predicado todo el Evangelio en el mundo, pues esto es muy ambiguo, porque cuando esto fue dicho, el mundo conocido era un mundo que no es el mundo de ahora. Las naciones no eran las mismas naciones de ahora. Así que también es ambiguo. Y no ha dejado de haber señales que indiquen que la venida del Señor está cerca, porque la venida del Señor está cerca y porque son ejemplo y son tipo de ese tiempo final antes de que el Señor vendrá. Y yo a la ambigüedad de esas señales la he llamado la ambigüedad gloriosa, porque nadie puede afirmar categóricamente que estas señales que están sucediendo ahora mismo son ya las últimas. ¿O podéis? No. ¿Alguien puede decir que el ciclón, que el tsunami fue la última muestra de la Tierra y que ya Cristo venía? No. ¿Alguien puede decir que todo el mundo ha sido predicado? No tenemos ni idea. Ni en lo que pensaba Cristo como todo el mundo, ni cómo va el avance del Evangelio. Y esa ambigüedad me parece gloriosa, porque el día y la hora solo le corresponde al Padre y solo la sabe el Padre. Dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie la sabe. Este grupo que dijeron que el 23 de septiembre no la sabían y no la saben. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que si alguien viene y te da una fecha, que somos muy dados a ello, pues te está mintiendo. No te dejes engañar. Habéis oído, bueno, los testigos de Jehová son bastante famosos. Su fundador, Russell, en sus primeras profecías, profetizó que en 1914 se iba a acabar el mundo también. Y en 1914, ¿qué pasó? Pues que no se acabó el mundo. Como no se acabó el mundo, dijo que se había equivocado en sus cálculos y que había interpretado mal un par de cosas, y dijo que iba a ser en el 20. Y en 1920, ¿qué pasó? Pues que no se acabó el mundo.
El mundo tampoco. Y como en el 20 no se acabó, dijo que iba a volver a ser en el 18. No, primero fue en el 18 y la última fue en el 20. ¿Y qué pasó? Pues nada. Y entonces dijo que Cristo ya había venido, lo que pasa es que nadie se había dado cuenta. ¿Es eso lo que dice la palabra? No, dice que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá y será evidente y vendrá en gloria. Que nadie os engañe en cuanto al tiempo, porque el tiempo solo le corresponde al Padre y solo lo sabe el Padre. Esto en cuanto a no os dejéis engañar en doctrina, en duda ni en tiempo. Ahora, también le dice a sus discípulos Jesús en el Monte de los Olivos, cuando veáis que estas cosas empiezan a suceder, no os turbéis. Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, y esto me ha encantado, que todo esto acontezca. Bien, estar turbado es estar asustado, son sinónimos, sorprendido, atemorizado. Cuando hay guerras, pestes, hambrunas, es normal que uno esté, bueno, por lo menos, no sé, así un poco nervioso. Y es normal que uno se turbe. Y así estaban los discípulos cuando Cristo les profetizó lo que iba a suceder. Su confianza era el templo, los edificios del templo, todo su sistema. Y les había dicho que venían tiempos complicados. Pero ante la posibilidad de la situación de que todas las cosas se conmoviesen y de que todas esas cosas viniesen, Cristo les da un motivo para estar confiados y para no estar turbados y para estar tranquilos. Es necesario que todo esto acontezca. En otras palabras, este es mi plan. Esto tiene que suceder porque yo lo he determinado, pero yo tengo el control. Yo dejo que esto pase hasta donde yo quiero, pero yo lo controlo. Es necesario que esto acontezca. Igual que Jesús dijo cuando iba a ser entregado, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y pase muchos dolores. Es necesario que las señales sucedan. Una señal. Señal de que vaya acabando. Es necesario que todo esto acontezca. El Señor tiene todo el control. Y a mí me resultaba este aspecto del control de Dios como cuando era niño y iba a pasar otra vez, porque pita un poquito por ahí. Cuando era niño y tenía pesadillas. Cuando era niño y tenía pesadillas, me asustaba un montón, pero iba corriendo a la cama de mis padres y si tenía suerte y no estaba muy cansado me dejaban allí tumbarme, porque a los niños les encanta ir a la cama de los padres. ¿Y por qué les encanta? Porque saben que los padres están allí y que los padres les protegen y que los padres tienen el control. Nuestro Padre tiene el control de los acontecimientos que están por venir. Así que cuando veáis que hay guerras, que las vemos diariamente, que hay hambre, que hay señales del fin, tened confianza y no os turbéis, porque vuestro Padre Celestial tiene el control de todas las cosas y es necesario que acontezcan para que su plan se dé completamente. Y eso es glorioso. Lo tercero que les dice a los discípulos ante la pregunta de cuándo sucederán esas cosas, y en esto hace un especial hincapié, es velad. En Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en 2 o 3 versículos más también lo dice, pero solo he puesto uno. Y en el capítulo 25 empieza hablando de la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y de las 5 insensatas. ¿Sabéis esta parábola? Os la cuento. Habla de una boda en la que el novio llega y las
y hay 5 vírgenes que estaban preparadas y 5 vírgenes que no lo estaban. Y esto tiene un fondo muy bonito. Las bodas en Palestina se celebraban de una forma en la que tenía mucho sentido esto. Primero, los novios celebraban la boda cada uno en su casa y hacían una fiesta estupenda, se lo pasaban muy bien y dejaban las puertas abiertas para que todo el que quisiera entrase, y eso ya de por sí tiene mucha enseñanza. Después de varios días de celebración, quizá de día, quizá de noche, nadie sabía cuándo, el novio iba a buscar a la novia a la casa de sus padres. Allí, en la casa de los padres, le recibía el cortejo nupcial junto con la novia y se casaban, que es donde supuestamente debían estar las 10 vírgenes. Y después salían hacia su casa por el camino más largo para que todo el que les viese les pudiese felicitar. Y si les daban algún regalito, pues mejor. Y en último lugar, llegados a su casa, a la casa conyugal, cerraban la puerta y tenían lugar otra serie de celebraciones. Pero esta vez a puerta cerrada, y el que se quedaba fuera ya no podía entrar. Bien, comparando la venida del Hijo del Hombre, el Señor Jesús les pone este ejemplo sobre la necesidad de velar y les habla de que en ese cortejo nupcial había 10 vírgenes que debían estar preparadas esperando al novio, siendo el novio un tipo de Cristo que viene cuando al Padre le plazca y tenga contemplado que ha de venir. Y había 5 de ellas que fueron sensatas, estuvieron preparadas, tuvieron su aceite, y había 5 de ellas que no los tuvieron y se quedaron fuera de la celebración. Las características de las sensatas fueron esas, que estaban alertas y que tenían aceite con todo el significado que es que el símbolo del aceite tiene para nosotros hoy en día, simbolizando al Espíritu Santo. Habían llenado sus reservas de aceite y estaban expectantes, esperando la venida del Señor. Sin embargo, las insensatas les pilló por sorpresa, no estaban preparadas y no tenían sus reservas de aceite. Y yo pensaba, jolín, cuando tú vuelvas, Señor, que nadie sabe cuándo va a ser, que no va a ser el 23 de septiembre, bueno, el 23 de septiembre ya pasó, que habrá señales ambiguas, aunque igual que os digo que son ambiguas, sí que os digo que irán creciendo como crecen los dolores de parto. Llegará un punto que se dé el alumbramiento y eso lo vemos, se dan muchos más terremotos, se dan muchas más guerras, cada vez son peores. Y cuando tú vengas, ¿cómo voy a estar yo? ¿Cuál va a ser mi posición? ¿Voy a estar preparado? ¿Voy a estar con mis reservas llenas de tu espíritu, de tu aceite? ¿Voy a estar iluminando? ¿Voy a estar alerta? ¿Voy a estar velando, como tú mandaste en tu palabra? ¿O voy a ser un insensato y no voy a hacer caso ni a las señales, ni a tu llamada, ni a tu llamada de atención, ni a que tú vuelves a por tu iglesia? Y yo pensaba que quiero ser una de las sensatas y os animo a velar con todo vuestro corazón, porque Cristo viene. En el monte de los Olivos, después de haber escuchado la profecía sobre el templo, que no quedaría piedra sobre piedra, como sucedió en el 70, cuando Tiberio, el comandante romano, destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo y todos sus edificios. Los discípulos, conmocionados y pensando en lo que había de venir, le preguntan a Jesús cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida, porque para ellos ese era el cumplimiento del reino y del Mesías que esperaban, físico y terrenal, y del fin del siglo. Una pregunta que hemos dicho que estaba casi tan liada como ellos. Y Jesús le responde, en mi humilde opinión, tomando
como ejemplo esos tiempos convulsos que habían de venir, como ejemplo de los tiempos convulsos que sucederán durante toda la historia, pero hasta que Cristo vuelva. Y quizá en línea ascendente, como los dolores de parto. Les da esa enseñanza escatológica, que la escatología es la doctrina de las cosas del fin, y ninguna doctrina yo creo que ha sido más maltratada en general por la Iglesia como las cosas del fin, porque da pie a muchas películas y muchas fábulas y muchas historias. Pero les dice que cuando vean que empiezan a suceder estas cosas, no se dejen engañar ni en doctrina, ni se dejen inocular el veneno de la duda, ni se dejen engañar en cuanto al tiempo. Les dice que no se asusten porque su Padre tiene el control, y les dice que velen y que esperen como las vírgenes sensatas. Si hay una cosa cierta y segura, es que Cristo vuelve. Yo no sé ni cuándo, ni si vendrá como algunos teóricos exponen o como otros. En realidad eso importa poco. Al final, si es de una forma, estupendo, y si es de otra, pues genial. Pero Cristo vuelve, que es lo que de verdad importa. Y cuando Cristo vuelva, cuando esos dolores de parto lleguen al culmen y al alumbramiento, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Estaremos asustados o no? ¿Estaremos engañados o no? ¿Estaremos velando o no estaremos velando? Y yo espero que estemos velando y esperando su venida y preparados. Y ya para terminar, os quería dejar un versículo de este mismo capítulo 24 que nos llama a estar atentos y a tomar estas medidas de no dejarse engañar, de estar confiado y de estar velando, que dice en Mateo 24:32, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, no seáis... ¿Estáis viendo las cosas? Pues yo estoy cerca. Yo vengo pronto. Para mí un día son como 1000 años y vengo pronto, y es cierto. Y no andéis como bobos. Si estáis viendo las señales, más bien poneros firmes y prepararos, porque su venida está cerca. Amén. Vamos a orar.